Buenas trembolónicos, bienvenidos a otro vídeo de mi canal de YouTube. Recordaros que todo este contenido es únicamente de carácter informativo y no sustituye las indicaciones de un especialista médico. Hoy me he puesto aquí el micro en la puntita y a ver qué tal se escucha. Imagino que bien. Comentaros una cosa, hay bastante gente que está tocando los cojones en el canal, imagino que gente que no entrena además, que están en su casa tocándose los cojones y que no tienen otra cosa que hacer, que en vez de follarse a su parienta, en vez de follarse a su novia o lo que sea que tienen, seguro que otros se encargan de hacer eso, porque ellos se ve que les gusta más entrar en canales como el mío y tocar los cojones, poniendo comentarios como te vas a morir, vas a seguir el mismo rumbo que Villano, otro más, tío, toda esta gente que sepa que hay una opción en YouTube, en los comentarios, que le das a ocultar usuario, y ese usuario, da igual que siga escribiendo, da igual que comente más, no va a salir más, es decir, esos comentarios no van a aparecer, así que da igual que sigáis poniendo comentarios, que sigáis tocando los cojones, porque al final este canal es mío. Yo expongo mi forma de ver este deporte, yo expongo mi filosofía, al que le guste bien y al que no, pues también, pero hay que respetar sobre todo y no poner gilipolleces, no perder el tiempo poniendo tonterías. Yo no voy a otros canales a comentar tonterías porque directamente no tengo tiempo y porque a mí me gusta escuchar otras opiniones, me gusta sobre todo respetar. Tú puedes estar a favor o puedes estar en contra, pero sobre todo respeto, un mínimo de respeto. Porque esta gente me pone tan de mala hostia como la canción esa de soy como el aire, tío. A ver, ¿qué cojones, tío? ¿Cómo puedes hacer una puta canción? Soy como, tío. Es decir, joder. Antes había buena música, ¿no? Nirvana, todo eso. Pero ¿qué cojones pasa ahora? Soy como el aire, tío. Pero qué mierda, que nos hemos amariconado totalmente. Me cago en la puta. Entre esas cancioncitas de Soy como el aire y los gilipollas, que seguro que estos que comentan los putos vídeos les encanta ese tipo de música. Es que lo veo, tío. Son los mismos retrasados que escuchan esa música. Así que bueno, que sepáis que oculto el comentario y a tomar por culo. Fácil, sencillo y para toda la familia. Y en el vídeo de hoy, ahora sí, entramos con el contenido gordo. Vamos a hablar sobre 3 protocolos que se utilizan por usuarios de farmacología. Otra gente, por cierto, comenta que solo hablas de farmacología, etc. Mis cojones 36, también tenéis vídeos de entrenamiento, vídeos de mi dieta, blogs de viajes, etc. Pero ¿qué sucede? Que estos vídeos tienen una visualización paupérrima, es decir, los vídeos de entrenamiento a nadie le interesan por lo que yo veo de visualización. Al final, tú si subes un vídeo de entrenamiento y tiene una visualización que es la mitad de la mitad de un vídeo hablando sobre farmacología, pues lógicamente pues vas a subir el contenido que la gente visualice más. Eso es de lógica común, yo creo, pero aún así voy a seguir subiendo vídeos de entrenamiento semana a semana, aunque no tengan tanta visualización, y sobre todo mi preparación. Ya sabéis que subo mi preparación semana a semana. Vamos a hablar de 3 protocolos que se utilizan en el mundo de la farmacología y qué opino yo de estos 3 protocolos. Son 3 protocolos que son el postciclo básico. Tú cuando acabas un ciclo haces un postciclo. Otro protocolo que es ciclo y TRT, y otro protocolo que es Blast and Cruise. Quizá a algunos no os suenen estos protocolos, por lo tanto vamos a comentarlos. Vamos a comentar por encima de qué se trata cada uno. El protocolo ciclo y postciclo pues es el protocolo que se realizó toda la vida, es el protocolo que yo he hecho bastantes años, sobre todo los primeros años, y básicamente es hacer un ciclo y tú al acabar ese ciclo pues haces un postciclo, que la gente piensa que es una recuperación hormonal, pero bueno, para mí es al final haces un postciclo y un descanso, ¿no? Y luego pues haces otro ciclo. Entonces básicamente haces un ciclo, luego un postciclo, que es un protocolo X. Hay muchísimas formas de hacer los postciclos. Luego de ese postciclo generalmente viene un descanso en el que tú no utilizas nada de farmacología y luego ya haces otro ciclo. Luego tenemos el protocolo ciclo TRT. Para mí no es lo mismo ciclo TRT que Blast and Cruise. Para mí un ciclo y TRT es tú haces tu ciclo y al acabar el ciclo, en vez de hacer un postciclo, tú haces un TRT, una terapia de reemplazo. Y luego, cuando pasa un tiempo, si quieres, pues empalmas y haces otro ciclo.
Este TRT también hay muchas formas de hacerlo, no siempre es con testosterona, hay bastantes formas de hacerlo. Se puede usar testosterona inyectable, testosterona en gel, se puede usar otros compuestos como los SERMs, como el clomifeno, se puede hacer incluso con HCG, yo lo he hecho con HCG, se puede hacer con dos compuestos como testosterona y HCG para revertir o evitar la atrofia testicular. Hay muchas formas de hacerlo. Pero básicamente tú haces un ciclo, acabas el ciclo y haces un TRT. El TRT significa que tú mantienes tu testosterona en rangos fisiológicos, la mantienes en esos rangos y no en rangos suprafisiológicos. Y ya os digo, si luego se quiere, pues se hace otro ciclo, ¿no? Ya es, lógicamente, opción de cada usuario. Y luego tendríamos el protocolo Blast and Cruise. El protocolo Blast and Cruise significa que tú estás usando dosis suprafisiológicas todo el año. Es decir, no es como el protocolo ciclo y TRT, que tú en TRT pasas a dosis fisiológicas, sino que el Blast and Cruise está en dosis suprafisiológicas. ¿De qué se trata este protocolo? Pues vas alternando fases de dosis altas o dosis más altas, lo que se denominaría Blast, y luego lo alternas con fases de cruise, de crucero, en las que lógicamente tú reduces la dosis, pero sigues utilizando dosis suprafisiológicas, es decir, estás constantemente todo el año o todo el tiempo que quieras alternando entre fases más potentes de utilización de química más alta, que son las fases de Blast, y fases en las que utilizas dosis más bajas de química o reduces la dosis, que son las fases de crucero o cruise. Entonces son los diferentes formatos de utilizar química o farmacología que hay. Aquí lógicamente hay que diferenciar varios puntos. Por un lado, está claro que si estás utilizando dosis más altas, a priori, pues bueno, la mayoría pensarán que van a conseguir resultados más altos. Es decir, al final el Blast and Cruise, que son dosis más altas, dosis suprafisiológicas más de forma constante, pues bueno, lógicamente, en teoría, pues tendría que aportarte mayores resultados, en teoría. Pero quizá a veces no es así. Todo depende del nivel del sujeto, ¿no? Del nivel del sujeto, de los objetivos del sujeto, de las características genéticas del sujeto, ya que habrá gente que tolere mejor la química, gente que la tolere peor. Entonces depende de muchas características que se seleccione un protocolo u otro protocolo. Os voy a comentar lo que yo haría o lo que yo he hecho y por lo que yo abogo. Como digo, es mi opinión. Cada uno tiene una opinión y las opiniones son como los culos. Entonces, al final hay que respetar las opiniones de todo el mundo. Yo, los primeros años, comentando mi experiencia, pues siempre realizaba un ciclo, un postciclo, un descanso, y luego volví a hacer otro ciclo, un postciclo, un descanso, generalmente un ciclo de volumen. Acababa el ciclo, hacía un postciclo, acababa el postciclo, que eran de unas 4, 6, 8 semanas, descansaba un par de meses sin nada de química y luego volvía a hacer otro ciclo, generalmente ciclo de competición, porque yo solo he utilizado farmacología para competir. Ciclo de definición, acababa el ciclo de definición, postciclo, descansaba otros 2 meses. Yo solo realicé los primeros años, estoy hablando de los primeros. Si llevo 9 años utilizando farmacología, pues los primeros 5 años pues realicé eso, ¿no? 4 o 5 años realicé ese protocolo. ¿Qué sucedía? Pues que con el tiempo yo notaba que los postciclos, también por la forma de realizar los postciclos que yo tenía, no era una forma tampoco muy correcta. Los primeros años pues tampoco tiene recursos para hacer analíticas, pues ya sabéis, ¿no? Entonces básicamente pues hacía los postciclos quizá demasiado cortos, luego me quedaba con niveles bajos de testosterona, y yo sí que tenía, desde un principio tuve un problema, que era que yo cuando me realizaba una analítica, cuando pasaban 2 o 3 meses desde que acabé ese ciclo, los niveles de testosterona los tenía siempre con tendencia a la baja. 2, máximo 3, lo máximo que tuve fueron 3 nanogramos por mililitro. Y os hablo de 3 nanogramos por mililitro cuando habían pasado bastantes meses desde que acabé mi ciclo. Habría pasado unos cuantos meses, se habían limpiado todos los metabolitos inhibitorios y es un nivel bastante bajo. Entonces, bueno, llegado a este punto, en mi caso particular, que yo ya tenía tendencia a tener niveles bajos de testosterona, no lo sé si
quizás ya de forma fisiológica yo tenía quizá niveles más con tendencia a la baja, o a mí ya me afectó a nivel testicular de forma negativa los primeros años que utilizas química, porque al final el problema de utilizar química de forma intermitente durante bastantes años es que vas generando un daño testicular que es acumulativo. Entonces cada ciclo que haces generas cierto daño en los testículos y llega un momento en el que tu producción de testosterona va a ser más baja. Entonces quizá yo al principio pues tenía una producción normal de unos 5 o 6 o 7 nanogramos por mililitro, y eso se fue reduciendo, y ya os digo, yo hacía un ciclo, descansaba, pero yo descansaba sin nada, y cuando me hacía analíticas lo tenía siempre bastante baja la testosterona, rangos de 2, máximo 3, tengo ahí las analíticas, nanogramos por mililitros, un rango de prácticamente hipogonadismo. Entonces yo ya decidí pasar a protocolos de hacer un ciclo y un TRT. Entonces, de hecho estuve una temporada en la que no hice volumen, hice un TRT todo el año, TRT con testosterona, 125 miligramos de testosterona a la semana, testes de farmacia, y realizando protocolos de alguna temporada de ciclo, acababa mi ciclo y hacía un TRT de testosterona, ¿no? Entonces, claro, cuando hay muchísima gente que un ciclo se recupera a la perfección, también depende con qué compuestos haya hecho el ciclo, lo inhibitorios que sean estos compuestos, pues bueno, en los primeros ciclos la gente se recupera muy bien. Entonces yo no le veo sentido a empezar utilizando, por ejemplo, protocolos de ciclo y TRT o Blast and Cruise, no le veo ningún sentido. Los primeros años, y en la mayoría de gente habrá excepciones, pues el típico protocolo de ciclo y postciclo va a sobrar, va a llegar bien, y sobre todo postciclos hechos en condiciones, con compuestos que te ayudan a recuperarte a la vez que mantienen tus niveles de testosterona en rangos óptimos. Se pueden hacer con formatos de testosterona en gel que tienen una vida media muy corta, HCG de calidad, farmacéutico, cosa que yo lógicamente no tenía acceso ni conocimiento cuando empecé. Quizás si lo hubiera hecho así, pues la cosa habría ido mejor. Entonces los primeros años, la verdad que las personas, sobre todo gente joven, gente que no ha utilizado previamente esteroides, se recupera fenomenal de los ciclos. También, ya digo, depende de los compuestos que se hayan utilizado, pero compuestos que se eliminen los metabolitos rápido del organismo, es decir, compuestos como la testosterona, primobolan. Si se utiliza DECA, pues ya sabéis que va a estar mucho tiempo inhibiendo, que fue un fallo que yo realicé también, que yo utilicé DECA en los primeros años, y lógicamente pues genera una inhibición durante mucho tiempo. Entonces cuando se utiliza DECA es complicado los protocolos de postciclo, pero si se utilizan compuestos que esos metabolitos inhibitorios duran poco tiempo en el organismo, primobolan, testosterona, pues la verdad que con protocolos de ciclo y postciclo, pues la persona se va a recuperar a la perfección. Ya os digo, al final no se ha generado daño en tejidos, sobre todo tejido testicular, y en 2 meses, pues prácticamente las personas, 8 o 12 semanas, 2-3 meses, las personas ya tienen otra vez los niveles previos de testosterona, de gonadotropinas. Habrá casos, hay casos y casos, habrá casos que quizá no, depende, pero son casos muy limitados. Cuando ya llevas años realizando utilización cíclica de fármacos, realizando un ciclo, descansas, otro ciclo, descansas, pues claro, cuando llevas 4 o 5 años, como era mi caso, y vas encadenando daño testicular progresivamente, pues lógicamente pues tus niveles de testosterona ya no van a ser lo que eran. Entonces, claro, si tú realizas un postciclo y descansas, pues tus niveles de testosterona van a estar bajos, y eso es negativo, porque vas a entrar en un hipogonadismo crónico, y ese hipogonadismo trae consecuencias negativas como falta de líbido, cansancio. Hablaré de mi experiencia con esas sensaciones de presión, y tú no puedes entrar en ese bucle, ¿no?, de hipogonadismo. Por lo tanto, llegado a ese punto, realizando analítica siempre, pues llegado a ese punto, pues ya sería interesante por realizar una terapia de reemplazo de testosterona. Ya sabéis que al final la mayoría de usuarios que utilizan farmacología de forma durante años, pues al final terminan prácticamente con un hipogonadismo crónico, ¿no?, derivado de ese daño testicular que se genera en las células del Leydig, que hace que progresivamente pues se vaya produciendo cada vez menos testosterona.
Habrá casos que sí, habrá casos que no. Al final, como digo, hay que hacer analíticas y cada persona es un mundo. Habrá gente que sea más resistente a ese daño testicular, pero mi caso fue ese, que mi caso es que las analíticas que yo realizaba pues salían siempre valores bastante bajos de testosterona, entonces decidí hacer ya un uso crónico de testosterona. Al final ese TRT de testosterona se puede realizar de muchas formas. Como digo, hay testosteronas en formato gel, se puede hacer con HCG, se puede hacer de muchas formas. Si se responde bien al HCG, sale más caro. Entonces, bueno, cada uno tiene que valorar y evaluar. Pero es un poco mi experiencia con ese tipo de protocolos. Entonces ya ha llegado un punto, pues lógicamente, que la persona cuando lleva años de competición y años de utilización de farmacología, pues se va a ver abocado a hacer un ciclo y luego al acabar pues ya mantener un TRT, es decir, mantener la testosterona en rangos estables, porque si deja de utilizar testosterona pues su nivel va a bajar y no va a subir, ya os digo, no va a mantenerse en rangos normales de testosterona. Y ya luego teníamos el protocolo Blast and Cruise. Yo no he realizado ese protocolo como tal, a excepción de esta temporada, o una fase específica de esta temporada. Cuando yo acabo de competir ahora, he hecho una fase de rebote post-competición. Entonces, lógicamente, tú vienes de utilizar dosis más altas en preparación de para competir. Y ahora este rebote post-competición, que han sido 6-7 semanas, pues yo se ha realizado un protocolo de cruise, ¿no? De crucero. El Blast fue la preparación para competir, que yo utilicé dosis más altas. Y este periodo de crucero es el periodo en el que yo he reducido dosis a la mitad. Si estaba utilizando 500 de testo, pues la reduje a 250. Si 500, 600 de primobolar, lo he reducido a 300. Y he mantenido esa dosis durante 5 o 6 semanas, 6 semanas aproximadamente, para realizar un rebote post-competición, aprovechar esa fase post-competición en la que tú estás en un estado anabólico muy receptivo y meter kilos musculares, que eso te va a ayudar, en mi caso sobre todo, que necesito meter kilos musculares para la siguiente temporada, ¿no? Entonces yo es un protocolo que nunca había realizado, el protocolo Blast and Cruise. No soy partidario de este tipo de protocolos tan agresivos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, para estas determinadas fases, como por ejemplo una fase post-competición, para realizar este rebote post-competición, pues mantener una cierta dosis de farmacología te va a ayudar a aprovechar al máximo esa fase post-competición, que puedas ganar kilos de calidad. Os comentaré un poco cómo me ha ido, un resumen total de esta fase post-competición, que solo me queda una semana de este rebote. Yo nunca lo había realizado, este rebote, y la verdad que bastante bien. Os comentaré un poco mis sensaciones. Haré un resumen general. Y tenéis todos mis entrenamientos en esta fase, tenéis, vamos, mi dieta, tenéis bastante información. Y la verdad que yo no soy partidario de este tipo de protocolos Blast and Cruise. Veo mucho más eficiente el protocolo ciclo y TRT. Pero bueno, sí que es verdad que para estas fases pues puede ir bien. Lógicamente yo ahora voy a parar, voy a terminar esta fase de rebote y voy a hacer un descanso de unas 6 semanas o incluso 8, 2 meses, mes y medio, 2 meses, en el que yo regreso a mi TRT. En este caso, pues el protocolo de TRT que hago yo, pues lo subiré en el Patreon. Es un protocolo específico que me va bastante bien, con las dosis que yo utilizo para ese TRT y con analíticas. Incluso ahora me haré otra analítica. Yo voy realizando analíticas cada 2-3 meses para valorar el estado de salud, pero ahora viene una fase de descanso, de lo que se llama fase de limpieza. La gente cuando dice fase de limpieza, pues generalmente pasa una fase en la que hace un TRT. Pues ya os digo, vuelvo a un TRT, dosis fisiológicas de testosterona, y mantengo ese TRT pues unas 6-8 semanas más o menos, y ya luego empiezo lo que es la fase de volumen con otra vez dosis suprafisiológicas. Entonces básicamente el protocolo que yo ahora sigo o que seguiré es utilizar ciclo y TRT, a excepción de determinadas fases, como digo, en las que se realice un periodo de crucero, ¿no? Como por ejemplo para este rebote post competición. Por lo tanto, desde mi experiencia, gente que está empezando, no tiene sentido realizar ya protocolos de ciclo y TRT ni Blast and Cruise para nada. Haces un ciclo, haces un postciclo bien hecho y te vas a recuperar a la perfección. Descansar todo el tiempo, es mejor descansar bastante tiempo. Ya os digo, si haces un ciclo de 2 meses, pues intenta descansar 3 meses, incluso 4 meses, luego mínimo 2. Luego gente que ya lleva bastantes años utilizando farmacología, lógicamente gente de competición, gente que
gente que lo oriente a hacer fases de volumen y de definición, utilizan ciclos para volumen, ciclos para definición, porque gente que hace un ciclo al año para ir al verano no tiene sentido que haga TRTs ni haga nada. Esa gente hace un ciclo para el verano, al acabar un postciclo y recupera bien. Pero claro, lógicamente gente que ya utiliza farmacología en volumen, en definición, que lleva años y que ya sus niveles de testosterona no se recuperan con analíticas, pues claro, esa gente se ve obligada básicamente a realizar un ciclo y ya al acabar por realizar un TRT. Como digo, hay formas y formas de hacer el TRT. Se puede utilizar el testosterona en gel, que está bastante bien, se usa mucho actualmente, o bueno, en el mundo del culturismo ahora se usa mucho, en lo que es mundo de la endocrinología es la que más se utiliza prácticamente, sobre todo en fases iniciales, es la que suelen pautar los endocrinos. Se puede utilizar incluso HCG, hay gente que utiliza clomifeno, que le va bien, hay muchas formas de hacerlo, ya os digo, al final cada persona escoge un poco el formato que le gusta o un poco lo que ellos ven más conveniente. Testosteronas inyectables, como siempre, incluso testosteronas de muy larga duración, hay muchas formas de hacerlo. Y yo ya luego gente muy avanzada, posiblemente gente profesional, gente... Yo estoy hablando en mi caso, pues que es una persona que compite en Classic Physique, a un nivel amateur, pero claro, gente profesional, gente ya de culturismo, pues imagino que esa gente, pues gente de los Mr. Olympia seguramente harán protocolos de Blast and Cruise, porque al final para mantener tanta masa muscular, pues, pero aunque igual lo sorprende y habrá de todo, habrá gente que descanse también, habrá de todo, ¿no? Pero bueno, sí que posiblemente pues mucha gente que pesa 120, 130 kilos, pues al final se ven un poco no obligados a hacer el Blast and Cruise para mantener esa masa muscular, ¿no? Y no perder masa muscular, pero al final, en mi caso, gente de Classic Physique que tampoco tienen que tener tanto peso o que tienen un límite de peso, pues en mi caso, ahora mismo, ya cuando llevas años, el protocolo sería un ciclo y un TRT, y en determinadas fases, determinados momentos, como un rebote post competición, tú puedes reducir la química, hacer un cruise, lo que sería un crucero, con dosis más bajas, pero aún así suprafisiológicas, y aprovechar esos momentos, por ejemplo, post competición, esos rebotes post competición, pero aún así, pues hacer tus fases de descanso con TRTs en las que te reduces la testosterona a rangos fisiológicos, reduces al máximo la utilización de químicos, solo utilizas testosterona, incluso en formatos que se metabolizan rápido del cuerpo, como el gel, reduces incluso suplementación general, reduces el cuerpo básicamente del estrés, ¿no? Del entrenamiento también reduces y le das descanso al cuerpo en esas fases. Y realmente para un Classic, incluso Classic profesionales, no haría falta utilizar protocolos de Blast and Cruise, o yo no caería un poco en esa utilización suprafisiológica de esteroides, porque al final ese tipo de protocolos, siempre su uso suprafisiológico va a traer problemas a la larga, o tienes más riesgo, ¿no? Al final, cuanto más dosis uses de forma suprafisiológica, más tiempo, pues lógicamente tienen más riesgo. Entonces, yo el protocolo Blast and Cruise, quitando que esa es una persona muy, muy avanzada, con muchísima masa muscular, aunque ya os digo, una persona con mucha masa generalmente son portentos genéticos que incluso seguramente utilizan menos de los que muchos piensan por ahí. Ahí tienes el caso, por ejemplo, de Rubiel, que seguramente os comenta las dosis que utiliza Rubiel y muchos no nos lo creeríamos, ¿no? Pero son portentos genéticos y al final por eso están en esos niveles, ¿no? Pero ya os digo, el protocolo Blast and Cruise seguramente habrá profesionales que lo utilizan, pero gente, yo por ejemplo en Classic o en Men's, que no tienen que dar tanto peso, yo no recurriría a esos protocolos porque al final el riesgo a la larga va a ser mayor. En ciertos momentos muy concretos Blast and Cruise se puede utilizar, pero ya os digo, yo no llegaría quizá a esos extremos. Nunca digo de esta agua no beberé, pero es un poco mi opinión de los diferentes protocolos que se puede ver: ciclo y postciclo, ciclo y TRT y Blast and Cruise. Un saludo, tremolónicos.